Amé sin condiciones, y ella puso fecha de caducidad. Y nunca imaginé que una frase tan simple pudiera anunciar el principio de una herida que aún no sé cómo nombrar. Bastó un diciembre distinto, silencioso, lleno de ausencias y miradas desviadas, para entender que algo en nuestra historia había empezado a quebrarse sin aviso. Lo que ocurrió después no solo dejó al descubierto verdades que nunca quise ver, sino que transformó cada certeza que yo creía tener sobre el amor, la lealtad y sobre mí mismo. La puerta de vidrio del hotel se cerró con un golpe seco detrás de Marcelo, y el eco estremeció un poco el pasillo, iluminado por neones pálidos. Su maleta rodó unos centímetros antes de detenerse. El olor a humedad, mezcla de moqueta viejísima y tabaco de bar, le revolvió el estómago. Cerró los ojos un segundo, conteniendo un suspiro. Aquel congreso en Valparaíso arrancaba en menos de una hora, y él ya sentía el peso de la culpa familiar, el aliento de la soledad, la urgencia de otra presentación técnica que no despertaría interés. Un escalofrío lo recorrió cuando recordó la carta sobre su escritorio en Mendoza. «Te estaremos extrañando mucho estas fiestas», había dicho su hija, con caligrafía temblorosa. ¿Para qué volver para Navidad, si al regresar volvería a encontrarse con la habitación vacía? Abrió la mano y tocó el anillo liso en su dedo, única reliquia del pasado. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje del Congreso anunciando reprogramaciones. La eficacia burocrática tenía ese tono hiriente. Sala desplazada a edificio B. Segundo piso, sector de conferencias 7. Ese cambio le obligaba a recorrer pasillo tras pasillo. Ya caminaba rápido cuando el timbre de la puerta del ascensor sonó y entró una mujer con una carpeta negra, tacones firmes, aire decidido. Su perfume era suave, algo cítrico, con retazos de salitre. Marcelo titubeó con la llave de su cuarto. Cuando la vio, sintió un tirón extraño. ¿Será nueva en el Congreso? Se sorprendió con una mezcla de curiosidad y una puntada de melancolía. «Disculpe», dijo ella sin alzar mucho la voz mientras el ascensor bajaba. «¿Este piso es para las salas de conferencias?» Él asintió, sacudiendo levemente la cabeza. En su mente, algo se tensó, y por un instante se vio reflejado en el espejo metálico de puertas del ascensor, canas marcadas, ojos cansados, arrugas recientes trazando su mapa de sobreviviente. Ella lo miró con cortesía, sin expresión. «Gracias», respondió ella, deslizando la carpeta bajo su brazo. Antes de que salieran, el ascensor se detuvo abruptamente. Un tirón leve, un sonido metálico extraño, y las luces danzaron por una fracción de segundo. Marcelo contuvo el aire de pronto. La mujer exhaló suavemente, como si el susto hubiera despertado algo en ella. Sus manos se tensaron alrededor de la carpeta. Un silencio fugaz, contenido. Cuando las puertas se abrieron, salieron hacia un largo corredor. Las luces fluorescentes zumbaban, un murmullo lejano de conversaciones, el crujido de tacones sobre el linóleo. El ambiente olía a café recalentado y a nervios acumulados. Marcelo caminaba con paso dudoso. La mujer lo precedía unos metros, sus tacones resonando con autoridad. Él escuchaba el latido de su propio corazón. Pensó en cambiar de piso, pedir información, una excusa para alejarse, pero algo lo detuvo. Quizás era la resonancia en el aire, algo apenas perceptible, una sensación de que ese encuentro tan casual estaba al filo de algo. Al doblar una esquina, ella se detuvo, le dedicó una mirada fugaz, ojos cafés, luminosos, como si se sostuvieran a sí mismos con firmeza. Entonces dijo su nombre, casi en un susurro: «Soy Lucía». Pausó un instante, midiendo cada palabra. «¿Usted es Marcelo?» Marcelo tragó saliva, sorprendiendo su propia voz cuando respondió: «Sí, ¿cómo...?» «Nos asignaron la misma mesa en el taller de ideas», contestó ella, sin levantar mucho la voz.
Me dieron su nombre en la convocatoria. Un calor inesperado le subió al rostro. Sintió que sus manos se hundían en los bolsillos del saco. Las luces del pasillo parecieron girar un instante sin sentido, y en ese mismo giro, el silencio entre ellos cobró peso, denso, expectante. Los pasos los llevaron a una puerta abierta al final del pasillo. Más allá, mesas dispuestas en forma de herradura, papeles, tazas de café olvidadas. Un hombre de traje discutía con una asistente, risas tensas, voces apagadas, un murmullo que se dispersaba. Cuando el hombre se fijó en ellos, asintió distraído. «Pueden pasar», dijo con desinterés. Lucía entró primero. Marcelo la siguió. El aire del salón olía a borradores, a tinta fresca, a nervios de creatividad. Ella deslizó su carpeta sobre una mesa vacía. Sus dedos tocaron papeles arrugados, luego los desplegó con cuidado. Marcelo observó cada pequeño gesto, la manera en que ella enderezó una hoja, cómo inhaló con un leve temblor antes de apoyarse a un lado de la mesa. Los demás participantes no llegaron todavía. Ella levantó la vista, miró a Marcelo con una mezcla de cortesía y algo más. Atención silenciosa, como si esperase. Su mirada, no obstante, no buscaba aprobación. Era firme, evaluadora. «¿Tecnólogo civil, verdad?», preguntó ella sin levantar la voz. Marcelo asintió. «Interesante», dijo ella. «Yo trabajo en diseño de cosméticos naturales. Me interesa cómo la planificación urbana puede considerar espacios amigables para la salud». La frase cayó como una brisa inesperada. Él apenas la entendió, pero algo en esa conexión lógica, civil plus naturales, lo sacudió. En su mente resonó la palabra esperanza. Antes de que él respondiera, la puerta se abrió y apareció otro participante. Un joven con maletín de cuero, despeinado, aire nervioso. Lucía levantó la mano en un gesto que pareció detener la entrada de ruido. Marcelo sintió un repique súbito en su pecho. Esa mano, sutil, firme, clara. Una pausa. El joven los saludó. Se sentó en el centro de la herradura. Se acomodó los anteojos. Murmuró algo sobre cafés de cortesía, horarios, logística. El aire volvió a llenarse de voces. Pero los ojos de Lucía buscaron a Marcelo. Un instante. Un reconocimiento silencioso. Y en ese instante, Marcelo decidió que compensaría con atención esa espontaneidad. Levantó la carpeta con papeles técnicos que había traído. Sacudió un poco la cabeza, como despejando telarañas, y dijo, ligeramente nervioso, «Creo que podemos», vaciló, «aportar algo bueno». Lucía asintió apenas perceptible. Entonces sonrió, tan leve como un rayo de sol que se cuela entre nubes grises. No fue una promesa altisonante, fue un destello fugaz. Durante toda la sesión, cuando los demás hablaron de costos, plazos, estructuras, Marcelo no dejó de observarla. Cómo fruncía el ceño con concentración, cómo su pierna tamborileaba bajo la mesa, cómo sus labios se humedecían con el borde de la taza vacía. Cada gesto repetía una pregunta nueva, suave, insistente. ¿Por qué su presencia le despertaba esa mezcla de alivio y nerviosismo? Hacia el final, mientras el coordinador pedía que guardaran materiales, Lucía levantó la vista directo hacia él. «¿Te gustaría tomar un café después?», preguntó sin más, sin urgencia. El corazón de Marcelo dio un vuelco. Sentía que pisaba hielo. Un fragmento de pasado recóndito se agitó, risas compartidas, manos suaves, promesas que se desvanecían. Pero también hubo algo más, una posibilidad, tenue, frágil, casi temerosa. «Sí», respondió Marcelo con voz apenas ronca. «Me gustaría mucho». Ella asintió y guardó su carpeta. Hubo un silencio, una pausa que se alargó mientras el resto recogía sus cosas. Un recogimiento colectivo, un susurro de papeles. El techo se volvió alto, el aire quedó suspendido. Cuando salieron del salón, el pasillo parecía distinto, más limpio, más suave. Los neones ya no molestaban. El olor a humedad se transformó en algo neutro.
Asfalto mojado, aire de ciudad costera. Lucía se adelantó unos pasos. La brisa de Valparaíso entró por una ventana abierta. Le trajo el olor del mar, sal, salitre, una promesa. Marcelo la siguió. Sintió el peso de su maleta como una carga liviana, como un esqueleto detrás del hombro que por fin podía mover sin agonía. Ella abrió la puerta de un café modesto, con sillas de metal y mesas de madera, mesas gastadas que chirriaban cuando las corrías. Adentro, el aroma a espresso recién hecho, un leve zumbido de máquinas, murmullos de otras voces. 2 tazas vacías los esperaban. Ella se sentó primero. Sus ojos lo estudiaron sin prisa. Luego, sin mirar la carpeta, buscó sus llaves en una cartera pequeña. Las dejó sobre la mesa. Su mano tembló mínimamente. ¿Te molesta si pido algo fuerte?, preguntó, y su voz dejó asomar una vulnerabilidad casi imperceptible. «Claro», dijo él, «lo que quieras». El mesero trajo 2 cafés. El vapor dibujó círculos en el aire. Marcelo miró la espuma, el reflejo de la lámpara sobre la porcelana. Luego alzó la mirada hacia ella. Por un instante el ruido atrás quedó lejano. No había más teléfonos vibrando, ni pasos apresurados, ni el timbre del ascensor. Solo ese aroma, ese silencio compartido, 2 cuerpos medio tensos, medio esperanzados, y en su pecho un hueco que latía con algo antiguo, la posibilidad de creer de nuevo. El calor de Mendoza en enero pegaba distinto, pesado, envolvente, como si el aire tuviera intención. Marcelo abrió la ventana de la cocina con desgano. Afuera, los pájaros chillaban entre las ramas secas del patio y el sonido del tráfico llegaba amortiguado. Era sábado por la mañana y Lucía aún dormía en su habitación. O eso decía. 6 meses. 6. Medio año de vuelos Mendoza-Santiago. De llamadas por videollamada antes de dormir, de planes por WhatsApp y fines de semana con maletas pequeñas y besos largos. 6 meses de sonrisas que a veces no llegaban a los ojos. Marcelo dejó el cuchillo sobre la tabla de madera. Cortar tomates en silencio nunca le había parecido tan simbólico. El celular vibró, no lo suyo, el de Lucía. Desde el pasillo se quedó quieto. 2 segundos, 4. La vibración paró, respiró hondo. Lucía apareció en la cocina poco después, aún en camiseta, con el cabello desordenado. Le dio un beso distraído en la mejilla. «¿Dormiste bien?», preguntó él, intentando sonar casual. No mucho. Me desperté varias veces», respondió, mientras abría la heladera. «¿Cortaste tomate?». «Sí, pensé en hacer tostadas con palta». Lucía asintió. Se quedó mirando al interior del refrigerador un par de segundos más de lo necesario. «Tengo que volver el lunes más temprano, ¿sabías?». «¿Temprano cómo?». «Temprano tipo domingo a la noche, en realidad». Marcelo la miró, midiendo sus palabras. «¿Trabajo?». «Sí, una reunión nueva. Último momento». Se hizo un silencio breve. Marcelo volvió a los tomates, como si ese gesto pudiera protegerlo del malestar que ya sentía colándose por la espalda. «¿Querés café?», preguntó. «Doble», respondió ella sin mirarlo. Durante el desayuno hablaron poco. Él intentaba sacar temas. La casa que soñaban comprar, los viajes que podrían hacer en otoño, el futuro. Lucía respondía, sí, pero como quien responde para no dejar espacio a nuevas preguntas. Cuando terminó el café, ella se quedó con la taza en la mano, mirando por la ventana. Marcelo la observó de reojo. Le notaba algo distinto. No era su ropa, era su postura. Su cuerpo decía otra cosa, cerrado, cauteloso, como si temiera que él preguntara algo que ella no estaba lista para responder. Más tarde, mientras ella se duchaba, Marcelo se acercó al celular que había quedado sobre la mesa del comedor. No lo tocó, no quería tocarlo, pero su mirada se deslizó inevitablemente a la pantalla apagada, como si esperara que volviera a vibrar. No lo hizo. La noche anterior habían tenido una conversación extraña. Ella se quedó callada mientras él hablaba sobre lo que soñaba para el año siguiente.
mudarse juntos, abrir una pequeña oficina en Santiago, tal vez adoptar un perro. Ella solo asentía, como quien escucha una historia bonita pero ajena. ¿Te pasa algo, Lucía?, le había preguntado en un momento. No, dijo, solo estoy cansada. Muchas cosas en la cabeza, pero Marcelo sabía distinguir el cansancio del desapego. El desapego es silencioso, no se queja, solo se va. Esa tarde fueron a caminar al parque. Ella hablaba por momentos, se reía incluso, pero había una distancia invisible, como si estuviera allí solo por rutina, como si cada gesto, cada palabra, fueran repeticiones de algo que una vez fue real y ahora se recitaba de memoria. En un momento, se detuvieron cerca de los juegos para niños. Un nene se había caído de un columpio y lloraba desconsolado. La madre corrió a levantarlo, con manos torpes y llenas de angustia. Lucía miró la escena en silencio. ¿Te gustaría tener hijos?, preguntó Marcelo sin pensarlo demasiado. Ella lo miró, tardó en responder. No lo sé, dijo al fin. A veces sí, a veces me asusta. Creo que no tengo tanto amor para dar. Marcelo la miró como si acabara de soltar un secreto. Esa frase, esa última, no tengo tanto amor para dar. Yo sí tengo, dijo él, casi sin darse cuenta. Y todo lo puse acá. Ella no respondió. Volvieron caminando sin hablar mucho. El cielo estaba gris, como si amenazara con llover. Marcelo sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Esa noche, en la cama, Lucía se durmió primero, o fingió hacerlo. Marcelo se quedó mirando el techo, contando los silencios. El peso del cuerpo de Lucía al otro lado de la cama no lo consolaba. Era una presencia muda. Había algo en esa quietud que dolía más que la ausencia. A la mañana siguiente, ella empacó antes de lo previsto. Mejor viajo ahora. Así duermo allá y mañana estoy más fresca. Marcelo la acompañó al terminal. No hablaron mucho en el auto. Cuando se despidieron, él la abrazó más de lo habitual. Ella lo besó rápido, apurada. «Cuídate», dijo. «Nos hablamos esta noche». Lucía sonrió. No fue una respuesta, y cuando la vio alejarse, mochila al hombro, celular en la mano, pasos firmes, Marcelo sintió por primera vez que algo en su historia ya estaba escrito, solo que él aún no sabía cómo terminaba. La primera vez que Marcelo notó el cambio fue el 8 de diciembre. Un detalle menor, casi tonto. Lucía no respondió su buenos días con el clásico audio lleno de voz dormida y risas. Solo un mensaje seco, sin emojis. «Ya en reunión. Después te llamo». Pero no llamó. A lo largo del día, él intentó convencer a su mente de que no era para tanto. Fin de año, muchas entregas, caos laboral, nada fuera de lo común. Pero había algo que se sentía distinto. Esa noche, cuando por fin hablaron, fue por videollamada. Ella con cara de cansancio, fondo borroso y un tono neutral, como si hablaran desde planetas distintos. Marcelo quiso hablar de las fiestas, de pasar juntos Navidad o Año Nuevo. «Vamos viendo», respondió ella. «No quiero comprometerme aún. Puede que tenga cosas con mi familia o el equipo. ¿Y si venís vos a Mendoza el 24? Hacemos algo tranquilo, solos si querés». Lucía giró la cámara. Se veía parte de una habitación que Marcelo no reconocía. «Te digo en la semana, ¿sí?» Él no insistió. No quería parecer insistente, pero colgó con esa incomodidad pegada en el pecho, como si algo se estuviera desplazando lentamente fuera de su control. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Silencios más largos, respuestas más cortas, videollamadas postergadas. Mensajes que llegaban con retraso y cuando aparecían venían vacíos, como escritos por compromiso, sin esa calidez que antes era automática. Una noche, Marcelo le mandó una foto de la cena que había preparado solo, un intento de conexión, un plato que antes Lucía adoraba. Ella respondió con un «se ve rico» y nada más. Ese emoji sonrió más que ella en semanas.
El 15 de diciembre, Marcelo volvió a llamarla. No podía más con la ansiedad. Ella atendió desde un bar, con ruido de fondo y luces tenues. «Estoy con unas amigas. ¿Puedo llamarte más tarde?» «¿Amigas?» «Sí, unas del trabajo. Hicimos un brindis por el cierre de año. Y no me habías dicho». «No te conté, no me acordé. Fue algo espontáneo. ¿Todo bien?» Marcelo tardó en responder. El nudo en la garganta era más grande que el orgullo. «Sí, todo bien». Colgó antes de que ella pudiera decir algo más. Esa noche no durmió. Empezó a repasar cada conversación de las últimas semanas, cada excusa, cada «después hablamos». Y ahí lo sintió con más claridad. Lucía ya no estaba del todo. Su voz, sus ojos, sus pausas, todo hablaba de un alejamiento silencioso, algo que crecía sin nombre. Diciembre, para Marcelo, siempre había sido un mes incómodo. Desde que perdió a su esposa, las fiestas se le clavaban en el pecho como agujas, pero con Lucía había sentido, por primera vez en años, que podía resignificar esa época. Habían hablado de pasar juntos Navidad, de preparar una cena íntima, de armar un árbol chiquito. Pero ahora, cada vez que él intentaba retomar esos planes, Lucía desviaba la conversación. «Después vemos. Depende cómo estén las cosas allá. No sé si quiero hacer algo este año. Estoy media rara, ¿sabes?» Marcelo intentó acercarse con paciencia. «Si te pasa algo, podés decirme, Lucía. No es solo tu carga». Ella lo miró. Una videollamada otra vez. Y por un segundo pareció dudar, como si fuera a decir algo importante. Pero después sonrió. Esa sonrisa que ya no le creía. «Solo estoy cansada. No es contigo. Pero se siente como si fuera», pensó Marcelo sin decirlo. El 20 de diciembre algo lo quebró. Lucía subió una historia en Instagram. Una foto de un brindis con gente que Marcelo no conocía. Música de fondo, luces tenues y una frase escrita con letra blanca, cerrando ciclos con quienes sí estuvieron este año. Él volvió a ver la historia varias veces. Cada repetición le clavaba una espina diferente, cerrando ciclos con quienes sí estuvieron. ¿Y él? ¿En qué parte de esa frase quedaba? ¿Era una indirecta de Navidad? ¿Una forma disfrazada de marcar distancia? Le escribió un mensaje: «¿Todo bien entre nosotros? Porque hace días siento que estás lejos». La respuesta tardó más de una hora. «No pasa nada. Estoy algo saturada, Marcelo. Fin de año me desorganiza. No me tomes a mal si estoy un poco ausente. Es solo eso». Pero para él no era solo eso, era diciembre, y diciembre empezaba a doler. Era la falta de mensajes que antes llegaban solos, la llamada que nunca se hacía, la promesa suspendida de pasar juntos las fiestas, y esa maldita sensación de que alguien más había empezado a ocupar un espacio que antes era suyo. Marcelo no sabía si estaba siendo paranoico, intenso o simplemente vulnerable. Pero lo que sentía era real. Se levantaba con una especie de vacío punzante en el pecho. Se acostaba repasando conversaciones como si en ellas hubiera claves ocultas. Y al mirar su propio reflejo en el espejo del baño, se encontraba repitiendo preguntas que ya no quería hacerse. ¿Por qué cambió tanto en diciembre? ¿Dónde está la Lucía que me miraba como si fuera todo lo que necesitaba? ¿O será que nunca fui todo eso? Lo que Marcelo no sabía era que el verdadero dolor aún no había empezado. Marcelo lo notó por primera vez un viernes, cerca de la medianoche, mientras lavaban los platos en su departamento. Lucía había venido desde Santiago para pasar el fin de semana, después de casi 3 semanas sin verse. La cena había sido tranquila, el vino suave, la conversación liviana, pero hubo un gesto que lo dejó en alerta, un gesto tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. El celular de Lucía vibró sobre la mesa del comedor y ella, casi de manera automática, lo tomó y lo dio vuelta, dejando la pantalla boca abajo, sin mirar quién era, sin mencionar nada. Marcelo no dijo nada,
Siguió fregando la fuente, pero algo se le movió en el estómago. Antes, cuando estaban bien, ella siempre lo dejaba al lado, desbloqueado, visible, riendo a veces de algún meme, mostrándole fotos, mensajes. Ahora, silencio, pantalla negra, movimientos sutiles. La noche continuó. Vieron una película que a él le costó seguir. Su mente iba en otra dirección. Cada tanto miraba el celular de Lucía, ahora olvidado sobre la mesa, pero siempre, siempre con la pantalla hacia abajo. Al día siguiente, en la mañana, él preparaba café cuando escuchó que el teléfono volvió a vibrar. 1, 2 veces. Lucía se estaba duchando. Marcelo no se movió, lo miró desde la barra. En la pantalla encendida se leía mensaje nuevo, sin nombre, solo eso. El teléfono se bloqueó al segundo, no lo tocó. Se sintió ridículo solo por mirar, pero el malestar ya estaba instalado. Lucía salió del baño con el cabello húmedo, envuelta en la toalla. Tomó el celular, lo desbloqueó rápido, leyó algo y no dijo nada. Ni un gesto ni un comentario. Solo dejó el teléfono dentro del bolso y se sentó en la mesa como si nada hubiera pasado. ¿Y esa urgencia matinal?, dijo Marcelo forzando una sonrisa. Lucía lo miró sin entender. ¿Qué urgencia? El celular. Vibró un par de veces. Ah, nada. Mensajes del grupo del trabajo. Están organizando el cierre de año. A las 8 de la mañana de un sábado. Ella bebió un sorbo de café antes de responder. Sí, están con un evento benéfico, medio improvisado. Marcelo asintió. No insistió. ¿Para qué? La duda ya estaba, y cada palabra de Lucía parecía más ensayada que espontánea. Más tarde, mientras paseaban por el parque, ella iba con el celular en la mano, siempre cerca, revisándolo cada tanto. Él intentó no obsesionarse, pero no podía evitarlo. Cuando se sentaron en una banca, Lucía dejó el bolso a su lado con el celular adentro. Sonó una notificación. Ella lo tomó de inmediato. No dijo nada, solo leyó y guardó otra vez. ¿Quién es?, preguntó Marcelo sin mirar. ¿Qué? El que te escribe tanto. Lucía sonrió, pero sin humor. Sos intenso, ¿sabías? No, solo curioso. Antes me mostrabas todo, ahora pareces reservada. ¿Y eso está mal? No, solo es distinto. El silencio entre ellos se volvió más pesado. Ella cambió de tema. Él la siguió, pero no olvidó la sensación. La noche siguiente, Lucía se quedó dormida en el sillón. Estaban viendo una serie que a ella le encantaba. Marcelo fue a buscar una manta y al volver vio el celular encendido. Otra vez sin nombre, solo una vista previa. ¿Estás sola?, sintió un golpe en el pecho. El tipo de golpe que no duele de inmediato, pero deja la piel fría. Lucía despertó poco después. Marcelo no dijo nada, pero ella lo miró, como si algo en su expresión la hubiera delatado. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí, solo estoy cansado. Lucía se estiró y volvió a apoyarse en su pecho, como si todo estuviera en orden, pero Marcelo ya no podía sostener esa normalidad. Sentía que estaba empezando a vivir dos realidades, la que ella mostraba y la que él empezaba a sospechar. El domingo por la tarde, antes de que ella volviera a Santiago, él la miró mientras preparaba su bolso. La observó guardar el celular al fondo, con cuidado, como si ocultara un secreto. «Lucía», dijo él con voz baja. «¿Sí? ¿Estás con alguien más?» Ella se quedó congelada, el cierre del bolso a medio cerrar. Sus ojos se alzaron lentamente. «¿Qué?» Es una pregunta simple. Lucía no respondió al instante. Caminó hasta la ventana, miró hacia la calle. Después volvió a mirarlo. «No estoy con nadie, Marcelo, pero sí estoy confundida». ¿Confundida? No sé qué quiero. Hay días que me siento lejos, incluso cuando estoy con vos. Marcelo tragó saliva. La frase le dolió más que una confesión directa. ¿Y pensás decírmelo solo si te descubro? Lucía bajó la mirada. No quería lastimarte, pero lo estás haciendo igual. Ella se acercó, le tomó la mano. Marcelo no la retiró, pero tampoco respondió al gesto. No estoy siendo justa con vos.
Lo sé. Entonces decime la verdad. Toda. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. No hay otro, pero sí alguien que apareció. No pasó nada, Marcelo, pero está ahí y me confundí. No sé qué hacer con eso. Marcelo soltó lentamente su mano. Miró hacia el piso. El celular, otra vez boca abajo, vibró en la mesa. Ese sonido ahora era una confirmación, un eco del final que empezaba a tomar forma. El 22 de diciembre, Marcelo se quedó solo en casa con una botella de vino abierta, la radio baja y el celular sobre la mesa. Afuera, el calor empezaba a bajar y las luces navideñas parpadeaban desde los balcones de los vecinos. Todo ese ambiente, la música, los adornos, el olor a pan dulce en las panaderías, le pesaban más de lo habitual. Lucía no había llamado en todo el día, solo un mensaje, escueto: día eterno. Hablamos luego, pero ese corazón, lejos de tranquilizarlo, lo hizo sentir peor. No porque no estuviera, sino porque se notaba forzado, automático, como si quisiera mantener una apariencia de normalidad mientras todo se desmoronaba por dentro. Marcelo abrió Instagram sin quererlo del todo, y ahí la vio. Historia nueva, un fondo rojo con letras blancas. No siempre el que está te acompaña, y no siempre el que acompaña se queda. Debajo, una canción triste de fondo y la imagen de una copa de vino servida a la mitad. Sintió un pinchazo en el pecho. No comentó nada. No reaccionó. Solo volvió a leer la frase. ¿Era para él? ¿Era sobre él? ¿O era otra de esas indirectas de Navidad que ella lanzaba para nadie en particular, pero que igual dolían como si tuvieran nombre y apellido? La historia siguiente era una selfie en un living decorado con luces. Lucía con un vestido verde, copa en mano, sonrisa que no mostraba dientes, y una ubicación: casa de Sophie. Marcelo leyó el nombre 3 veces. Nunca había oído hablar de ninguna Sophie. Amiga nueva, colega, excusa, escribió: te ves linda, ¿quién es Sophie? Tardó más de 1 hora en responder. Una amiga del gimnasio. Nos juntamos con varias para brindar. Otra vez esa palabra, brindar, como si se tratara de cerrar etapas, como si él ya no fuera parte de ninguna de ellas. ¿Y no podías avisar?, escribió, pero antes de mandar el mensaje, lo borró. Guardó el celular y se sirvió otra copa. Se sintió tonto, viejo, fuera de lugar, como un tipo que ya fue, que molesta si pregunta demasiado. El teléfono vibró. Era una foto de Lucía con 2 mujeres. Una de ellas la abrazaba. El mensaje decía: por si te preguntas, sí, estoy bien, mañana hablamos. No respondió. Al día siguiente, Marcelo fue al centro a comprar algunas cosas. Caminó entre multitudes cargadas con bolsas y niños que lloraban por juguetes. Todo le parecía lejano, desconectado. Pasó por una librería y entró sin querer. Compró un libro sobre duelo. Ni siquiera leyó el título completo. Lo eligió por impulso. Al volver, revisó WhatsApp. Ningún mensaje nuevo de Lucía. Instagram, otra vez. Historia nueva. Ahora era una frase sobre el amor propio. Este año me elijo a mí, aunque eso incomode a otros. Marcelo cerró la app, apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se rió sin ganas. El gesto le sonó familiar. Exactamente igual al que ella hacía cada vez más seguido: ocultar, tapar, proteger algo que no quería compartir. Se levantó, fue hasta la cocina y apoyó las manos en el mármol frío. Respiró profundo. La pregunta empezó a formarse sola. ¿Con quién comparte ahora lo que antes compartía conmigo? Porque esas frases, esas copas, esas salidas, antes eran con él. Y ahora, de repente, no. Esa noche Lucía lo llamó. Sonaba animada, como si nada pasara, como si todo lo que él había sentido los últimos días fuera invención suya. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella. Normal. ¿No saliste? Fui a caminar un rato. Pasé por el centro. ¡Qué valiente! Yo no aguanto tanta gente junta. Marcelo dudó antes de hablar. Vi tus historias.
Silencio del otro lado, leve, pero se notó. Ah, sí. Subí un par, por nada. Solo me llamaron la atención las frases. ¿Otra vez con eso? ¿Con qué? Con buscar mensajes ocultos en todo lo que hago. Marcelo se quedó en silencio. Sintió el aire más denso. No busco nada, Lucía. Solo me pregunto por qué ya no me contás nada. Antes compartías cosas conmigo. Ahora tengo que enterarme por Instagram. Ella suspiró. No es eso. Es que estoy en otra frecuencia. Este fin de año me tiene así, mezclada con 1000 cosas. ¿Y yo? ¿Dónde estoy en esa mezcla? Otro silencio, más largo. No sé, dijo ella casi en susurro. No sé, Marcelo. Me estoy sintiendo rara, desconectada. Perdón si no estoy siendo justa. ¿Querés que deje de insistir? No es eso. Entonces, ¿qué es? No tengo claro nada. Y tampoco quiero hacerte daño. Marcelo sintió un escalofrío, no por lo que ella dijo, sino por lo que evitó decir. «Ya me lo estás haciendo». Ella no respondió. La llamada terminó sin cierre. Ni un «te quiero», ni un «te hablo mañana». Nada. Marcelo se quedó mirando la pantalla, apagada, silenciosa, como ella. El 23 de diciembre, a las 9:15 de la noche, Lucía le mandó un audio corto a Marcelo. No más de 10 segundos. Voz apurada, como si estuviera cerrando una puerta mientras hablaba. «Amor, al final me voy al sur con las chicas, nos vamos en auto, salimos tipo 6 de la mañana, después te escribo, ¿sí? Te quiero». Marcelo escuchó el audio 2 veces, la primera en shock, la segunda intentando entender el subtexto. Las chicas, ¿cuáles chicas? El sur, ¿desde cuándo ese plan? Porque apenas 3 días antes habían hablado de pasar la Nochebuena juntos, aunque fuera en videollamada. Lucía no había dicho ni una palabra de viajar, nada. Escribió, «¿Qué chicas? ¿Cuánto tiempo van a estar?» Vio los 2 tildes azules. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, la del 24, él se levantó con esa incomodidad punzante en el pecho. Se duchó, preparó café, miró el celular cada 10 minutos. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un saludo por la fecha. El mediodía llegó con un calor asfixiante. Marcelo salió al supermercado, compró unas cosas mínimas. Estaba decidido a no hacer nada especial, pero terminó eligiendo una botellita de vino blanco y una bandeja de Vitel Toné. Automáticamente, por costumbre tal vez, o por negación. A las 5 de la tarde todavía ningún mensaje. Marcelo volvió a escribir, «Llegaron bien. Al menos avísame que estás bien, Lucía». Nada. Miró su última conexión. Era de las 6 de la mañana. Después, silencio absoluto. La sensación no era solo de incertidumbre, era abandono, frío, brutal. A las 8:30, mientras afuera los vecinos encendían luces y la televisión repetía especiales navideños, Marcelo se sirvió una copa. No tenía hambre, pero se obligó a comer. Abrió una lata de duraznos, partió el pan dulce. Todo le sabía a cartón. Encendió una vela, no por ambiente, sino porque se había ido la luz en parte del barrio por un transformador quemado. Ironía perfecta. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los fuegos artificiales a lo lejos y el eco sordo de la ausencia. Volvió a mirar el celular. Nada. Entró a Instagram. Lucía no había subido historias. Eso, lejos de calmarlo, lo inquietó más. Porque ella siempre subía algo, aunque fuera una copa de espumante, una broma, un filtro ridículo. Revisó los estados de WhatsApp. Lucía no tenía ninguno. Pero una amiga de ella, sí, una tal Caro. Subió una foto en la playa, sombrillas, vino, risas, y ahí al fondo, aunque borrosa, una silueta que Marcelo reconoció al instante. Lucía, de espaldas riéndose, con un vestido blanco que él mismo le había regalado. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de celos, desorientación y vergüenza lo invadió. Porque mientras él esperaba una llamada, un mensaje, una mínima señal,
Ella estaba allá, riendo, tomando, viviendo una realidad en la que él no existía. Escribió de nuevo: «No puedo creer que ni siquiera hayas tenido la decencia de decirme que no querías pasar Navidad conmigo. Me dejaste colgado, solo». Esperó 20 minutos, 30, nada. La hora pasó. Las 12 llegaron con fuegos artificiales y brindis en los balcones vecinos. Marcelo salió un segundo al patio. El cielo explotaba en luces. El aire olía a pólvora y a carne asada. Una vecina le gritó desde enfrente: «¡Feliz Navidad, don Marcelo!». Él sonrió por compromiso, levantó la copa, entró de nuevo y cerró la puerta. A las 12:30 su hija, que estaba de viaje con su pareja, le mandó un mensaje tierno: «¡Feliz Navidad, pa, te amo!». Marcelo respondió con un emoji y un «yo también, mi amor». Después dejó el celular sobre la mesa, apagó la luz del comedor y se sentó en la oscuridad, solo, en silencio, como no se había sentido en años. No era solo el abandono, era la forma, el desinterés, la manera de borrarlo sin explicaciones, la certeza de que Lucía, en algún momento, había tomado la decisión de sacarlo de su vida, solo que todavía no se lo decía. Pensó en escribir una última vez, pedir una explicación, una frase, aunque fuera cruel, algo que cerrara la herida, pero no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, mirando hacia la ventana empañada por el calor, sintiendo que, aunque diciembre aún no terminaba, su historia con Lucía ya había dejado de existir, solo que él era el último en aceptarlo. El 23 de diciembre, a las 9:15 de la noche, Lucía le mandó un audio corto a Marcelo. No más de 10 segundos, voz apurada como si estuviera cerrando una puerta mientras hablaba. «Amor, al final me voy al sur con las chicas. Nos vamos en auto. Salimos tipo 6 de la mañana, después te escribo, sí, te quiero». Marcelo escuchó el audio 2 veces. La primera, en shock. La segunda, intentando entender el subtexto. ¿Las chicas? ¿Cuáles chicas? ¿El sur? ¿Desde cuándo ese plan? Porque apenas 3 días antes habían hablado de pasar la Nochebuena juntos, aunque fuera en videollamada. Lucía no había dicho ni una palabra de viajar. Nada. Escribió: «¿Qué chicas? ¿Cuánto tiempo van a estar?». Vio los 2 tildes azules. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, la del 24, él se levantó con esa incomodidad punzante en el pecho. Se duchó, preparó café, miró el celular cada 10 minutos. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un saludo por la fecha. El mediodía llegó con un calor asfixiante. Marcelo salió al supermercado, compró unas cosas mínimas. Estaba decidido a no hacer nada especial, pero terminó eligiendo una botellita de vino blanco y una bandeja de vitel toné, automáticamente, por costumbre tal vez, o por negación. A las 5 de la tarde, todavía ningún mensaje. Marcelo volvió a escribir: «¿Llegaron bien? Al menos avísame que estás bien, Lucía». Nada. Miró su última conexión. Era de las 6 de la mañana. Después, silencio absoluto. La sensación no era solo de incertidumbre, era abandono, frío, brutal. A las 8:30, mientras afuera los vecinos encendían luces y la televisión repetía especiales navideños, Marcelo se sirvió una copa. No tenía hambre, pero se obligó a comer. Abrió una lata de duraznos, partió el pan dulce. Todo le sabía a cartón. Encendió una vela. No por ambiente, sino porque se había ido la luz en parte del barrio por un transformador quemado. Ironía perfecta. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los fuegos artificiales a lo lejos y el eco sordo de la ausencia. Volvió a mirar el celular. Nada. Entró a Instagram. Lucía no había subido historias. Eso, lejos de calmarlo, lo inquietó más. Porque ella siempre subía algo. Aunque fuera una copa de espumante, una broma, un filtro ridículo. Revisó los estados de WhatsApp. Lucía no tenía ninguno. Pero una amiga de ella, sí, una tal Caro, subió una foto en la playa. Sombrillas, vino, risas. Y ahí, al fondo, aunque borrosa,
una silueta que Marcelo reconoció al instante: Lucía, de espaldas, riéndose, con un vestido blanco que él mismo le había regalado. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de celos, desorientación y vergüenza lo invadió, porque mientras él esperaba una llamada, un mensaje, una mínima señal, ella estaba allá riendo, tomando, viviendo una realidad en la que él no existía. Escribió de nuevo: no puedo creer que ni siquiera hayas tenido la decencia de decirme que no querías pasar Navidad conmigo. Me dejaste colgado, solo. Esperó. 20 minutos, 30, nada. La hora pasó. Las 12 llegaron con fuegos artificiales y brindis en los balcones vecinos. Marcelo salió un segundo al patio. El cielo explotaba en luces. El aire olía a pólvora y a carne asada. Una vecina le gritó desde enfrente: «¡Feliz Navidad, don Marcelo!». Él sonrió por compromiso, levantó la copa, entró de nuevo y cerró la puerta. A las 12:30 su hija, que estaba de viaje con su pareja, le mandó un mensaje tierno: «¡Feliz Navidad, pa, te amo!». Marcelo respondió con un emoji y un «yo también, mi amor». Después dejó el celular sobre la mesa, apagó la luz del comedor y se sentó en la oscuridad, solo, en silencio, como no se había sentido en años. No era solo el abandono, era la forma, el desinterés, la manera de borrarlo sin explicaciones. La certeza de que Lucía, en algún momento, había tomado la decisión de sacarlo de su vida, solo que todavía no se lo decía. Pensó en escribir una última vez, pedir una explicación, una frase, aunque fuera cruel, algo que cerrara la herida, pero no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, mirando hacia la ventana empañada por el calor, sintiendo que, aunque diciembre aún no terminaba, su historia con Lucía ya había dejado de existir, solo que él era el último en aceptarlo. El 26 de diciembre, a las 7:15 de la tarde, Marcelo marcó el número de Lucía por 5ª vez en 2 días. Esta vez atendió. «Hola», dijo ella sin entusiasmo. «Pensé que estabas muerta», soltó él sin filtro. Lucía suspiró del otro lado. «Marcelo, no empieces». «¿No empiece? Me dejaste plantado en Navidad. No apareciste. No respondiste ni un solo mensaje. ¿Y querés que no diga nada?» Estaba agotada de verdad. Quise desconectarme, ni vi el celular. Mentira, te vi en una historia. Riendo, tomando de espaldas, sí, pero eras vos. Silencio. Largo. No sabía que me estabas espiando ahora. No es espionaje. Es redes. Si vos desapareces, ¿qué querés que piense? No sé, Marcelo. No tengo todas las respuestas. Estoy saturada. ¿Saturada de qué? ¿De mí? Ella no respondió. Marcelo se levantó del sillón. Caminaba por el living como una fiera contenida. Se agarró la nuca, cerró los ojos. «Mira», dijo él intentando calmarse. «Solo quiero que me digas si esto ya no va más. Si estás en otra, si te gusta otro tipo, si ya no te intereso, pero decímelo, de frente». «No es tan simple», respondió Lucía ahora más suave. «¿Cómo que no? Estoy confundida, me siento rara, cansada. No sé si es el año, el trabajo, la presión de fin de año, no sé, estoy rara conmigo, no con vos». Marcelo rió con amargura. «No me mientas, Lucía. No me tires frases de revista de autoayuda. Decime lo que te pasa en serio. Me merezco eso». Ella volvió a quedarse callada. Cuando habló, su voz era más baja. «No sé si tengo ganas de seguir en una relación. En general. No sé si soy la persona para esto. Me cuesta conectar, me pierdo, me agobio. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no lo sabía, porque lo sentí hace poco. Justo en diciembre, justo cuando más te busqué, justo cuando más te solté. ¡Qué casualidad! No es contra vos, Marcelo, pero me duele a mí». La frase quedó flotando. Ella respiró hondo, como quien se prepara para cortar. «No quiero discutir», dijo al fin. «No estamos discutiendo, Lucía. Estoy tratando de entender por qué me borraste sin explicación». «No te borré». «¿No? Entonces decime qué somos». «No lo sé». Esa respuesta lo paralizó. «No lo sabés», repitió en voz baja. Lucía quiso suavizar.
No quiero hacerte daño. Ya lo estás haciendo. No fue mi intención. Entonces, ¿cuál fue? Nada. Silencio. Marcelo apoyó el teléfono en el marco de la ventana. Afuera, el cielo nublado parecía anticipar una tormenta. Lo sintió en el cuerpo. «Me haces sentir un estorbo», dijo, casi sin voz, como si insistiera en una historia que solo vive en mi cabeza. «No es así». «Claro que sí. Me alejas, me esquivas, me hablas como si fueras una conocida que no quiere quedar mal. No soy tonto, Lucía. Ni nuevo en esto. Sé lo que se siente cuando alguien ya no quiere estar. No sé qué querés que te diga. La verdad. Ya te la dije. Estoy confundida. Eso no es una verdad. Es un disfraz». Ella se quedó muda. Él también. El silencio se volvió insoportable. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Marcelo. «No sé, dame unos días. Necesito ordenar la cabeza». «¿Unos días para qué? ¿Para alejarte más? ¿Para entender si esto es lo que quiero o no?». Marcelo se mordió el labio. Sintió que si seguía hablando iba a decir algo que no quería, algo hiriente, algo que solo aumentaría la distancia. «Está bien», dijo al fin. «Tómate tus días. Pero no me dejes colgado otra vez. Si vas a irte, al menos tené la dignidad de avisarme». «Te aviso», respondió ella, casi en susurro. «¿Prometido? Prometido». Colgó antes de que él pudiera despedirse. Marcelo quedó mirando el teléfono en su mano, la pantalla oscura, la habitación silenciosa. Esa promesa, lo sabía, valía menos que todas las anteriores. Porque cuando alguien empieza a irse, también empieza a mentir sin querer. Y lo más triste es que uno se queda esperando igual, aunque ya sepa el final, aunque todo ya esté roto, aunque las conversaciones no lleven a nada. El 29 de diciembre, Marcelo se despertó sobresaltado, no por una pesadilla, sino por una sensación difícil de describir, una mezcla de incomodidad y certeza. La luz del celular parpadeaba sobre la mesa de noche. Lo primero que vio fue una notificación de Instagram. Lucía había subido nuevas historias. Se sentó en la cama y casi sin pensar las abrió. La primera era una foto de una copa de espumante con el fondo de una terraza iluminada. Encima una frase: «Gracias por este año. Me enseñaste más de lo que esperaba. 2025, te espero distinta». Marcelo frunció el ceño. La leyó 2 veces. Algo en esa frase le molestó. Esa forma genérica de agradecer como si hablara al aire. Nada sobre nosotros, nada personal, nada que lo incluyera. La segunda historia era un boomerang, con fuegos artificiales en la costa y una canción de fondo, una letra melancólica sobre cerrar ciclos. Abajo, el texto: «No siempre quien te acompaña se queda, y está bien». Marcelo apoyó el teléfono sobre el pecho. Cerró los ojos. Esa frase ya la había leído antes, repetida en distinto formato. Variaciones del mismo mensaje. Una indirecta para infiel, pensó, aunque no sabía si dirigida a alguien o publicada desde la culpa. Abrió la lista de contactos y buscó el chat con Lucía. La última vez que hablaron fue el 26. Él no volvió a escribir. Ella tampoco. Ni un mensaje, ni un saludo por año nuevo anticipado. Nada. Pasó la mañana en piloto automático. Regó las plantas, lavó ropa, salió a comprar algo para cenar. Al volver, vio una nueva historia. Esta vez, una selfie frente a un espejo, Lucía con un vestido negro, labios pintados y la frase: «Última noche del año. Vamos con todo». Marcelo no sabía qué dolía más, la imagen o la ausencia. Esa foto no era para él. Lo sintió en el cuerpo, en la forma en que ella se miraba a sí misma, en el gesto contenido de los labios, en el encuadre perfecto. Era una foto para otro. Se sentó en el sillón y empezó a repasar todas las señales, una por una. La desconexión emocional, el celular boca abajo, las respuestas cada vez más frías, las salidas espontáneas, el viaje de Navidad, las evasivas, las frases de redes, y ahora esto.
Fue entonces que decidió entrar al perfil de una de las amigas de Lucía, una tal Flor. No hablaban mucho, pero alguna vez compartieron una cena. Entró a sus historias. Nada, pero al revisar las etiquetas encontró una publicación reciente, una foto grupal en la playa con varias personas, y al fondo, otra vez, la figura de Lucía. Pero esta vez no estaba sola. Un hombre, alto, barba descuidada, sonriendo con el cuerpo inclinado hacia ella, la mano de él apenas rozando su espalda. No había contacto evidente, pero la cercanía era demasiado sutil como para ignorarla. Marcelo acercó el celular a la cara, hizo zoom, sentía la garganta cerrarse. ¿Y si ese era el alguien más que nunca se animó a nombrar? Guardó la imagen, cerró la AP, caminó por la casa sin rumbo. Se sirvió un vaso de agua, lo dejó a medio tomar. Abrió la ventana y miró la calle vacía. Todo se sentía ajeno, extraño, como si de repente su mundo se hubiera corrido unos centímetros, dejando expuesta una parte que no quería ver. Quiso llamarla, preguntarle, exigir una verdad, pero el miedo lo frenó, porque había algo peor que sospechar, confirmarlo. Al anochecer, Lucía volvió a subir una historia, un brindis con varias manos entrelazadas. Se leía el texto, los de siempre, los que no fallan, los que sostienen. Marcelo tragó saliva. No estaba, no era parte de ese grupo, ya no era de los que sostenían. Lo habían corrido de su lugar sin avisarle, y lo que dolía no era el rechazo, era la forma, esa indiferencia tan calculada, tan elegante, tan disfrazada de madurez. Se sentó en la cama y escribió un mensaje, pero no lo mandó. Solo decime si estás con otro. No te odio. No te voy a insultar. Solo necesito saber si todo lo que sentí fue real o fui un relleno en tu vida mientras pasaba otra cosa. Lo dejó en borradores. Cerró los ojos. Y entonces, por primera vez en semanas, lloró. Lloró en silencio, no de rabia, de certeza, de saber que a veces el amor no se va de golpe. Se empieza a ir en diciembre, en historias que no te mencionan, en copas que no se brindan con voz, en manos ajenas que rozan una espalda que antes era tuya. Y ahora, lo único que le quedaba a Marcelo eran pistas de infidelidad sin confesión, y el miedo constante de que el 31 terminara de perder lo poco que todavía no se atrevía a soltar. Marcelo revisó la hora, 21:03. El cielo de Mendoza empezaba a oscurecerse, como si hasta la luz supiera lo que venía. La mesa estaba servida desde hacía una hora. Una copa sola, un plato de vitel toné que ya había probado el 24, solo. Esta vez, ni siquiera calentó nada. Apoyó los codos sobre la mesa, tomó el celular, respiró hondo, escribió sin pensar demasiado. Te amo. ¿Dónde estás? Lo leyó. Dudó. Volvió a mirar la frase como si pudiera cambiar su contenido con solo desearlo. La envió. Visto. Silencio. Se quedó mirando el teléfono con esa esperanza ridícula de ver los 3 puntitos. Esa danza cruel que anuncia una respuesta. Nada. Ni punto. Ni línea. Ni una señal mínima de que ella estuviera ahí, al otro lado. Ni siquiera un te escribo en un rato. Volvió a mirar la historia más reciente de Lucía. Su vida hacía media hora, un brindis, varias copas entrechocando, risas de fondo, una canción suave. Fondo de playa, texto, recibiendo el 2025 con quien tenía que ser. Sintió una punzada en el estómago, no había nombres, no había caras, pero la frase era una sentencia, clara, fría, definitiva. Se levantó, caminó hasta la cocina, sirvió un poco más de vino. No sabía si quería ahogarse o anestesiarse. En realidad, ya no quería nada, solo que terminara. Todo. Volvió a mirar el celular. Ni un mensaje, ni una excusa, ni un emoji mal puesto. Solo la nada. La tele estaba encendida de fondo. Un especial de fin de año. Música, fuegos artificiales, animadores que gritaban con entusiasmo falso. Le daban náuseas. Apagó la tele, apagó las luces.
Dejó una sola lámpara prendida en la esquina como si no quisiera ver con claridad la escena de su propia derrota. A las 22:16 el celular vibró. No era Lucía. Un mensaje de su hija. Feliz año, pa. Estamos por cenar acá, te mando videollamada más tarde. Te amo. Respondió con un corazón. No tenía fuerza para más. Y no quería que su hija viera esa tristeza en vivo. Esa cara de hombre roto. Dejó el teléfono en modo avión, lo apoyó sobre el respaldo del sillón, se tumbó, cerró los ojos. Esperó. No sabía qué esperaba. Tal vez un milagro. A las 23:45 encendió el celular otra vez. El corazón latía rápido como si fuera a enfrentar algo. Nada. Ningún mensaje nuevo. Tomó aire, volvió a WhatsApp, abrió la conversación, leyó de nuevo su mensaje. El te amo. ¿Dónde estás? El visto seguía ahí, marcado como un cuchillo que no cortó una sola vez, sino 1000. Pensó en escribir algo más, un insulto, una queja, una súplica, pero no pudo. No quería regalarle más dignidad a una historia que ya no tenía espacio para él. Volvió a mirar la historia, la que decía con quien tenía que ser. El corazón le tembló, de rabia, de vergüenza, de amor maltratado. Se levantó, fue hasta el baño, se miró al espejo. ¿Hasta cuándo, Marcelo?, susurró. El reflejo no respondió. A las 00:00, los fuegos artificiales empezaron a estallar. Luces verdes, rojas, blancas, llenaban el cielo. La gente gritaba, brindaba, se abrazaba. Marcelo se sentó frente a la ventana, miraba la calle sin verla, sintió un nudo en la garganta. No era solo por ella, era por él. Por cómo había entregado todo, creyendo que esta vez sí, que esta vez era diferente. Volvió a tomar el celular. Lo desbloqueó. Una notificación lo hizo estremecerse. Un mensaje nuevo, de Lucía. Abrió con un movimiento torpe. Decía: «Feliz año, Marcelo. Te deseo paz. En serio, te quiero». Ni una disculpa, ni una explicación, ni una respuesta al te amo. Solo un deseo genérico, como si fuera un mensaje de cadena reenviado por compromiso. Sintió la cara caliente, el pecho apretado, quiso romper algo, gritar, llorar. No hizo nada, respondió: «Gracias. Ojalá algún día entiendas lo que hiciste». Silencio. Minutos después, la historia de Lucía cambió. Una nueva foto, una hoguera en la arena, una silueta, 2 copas, una canción de amor de fondo, texto: «Todo llega, todo se acomoda». Marcelo cerró Instagram, apagó el celular, lo dejó boca abajo, caminó hasta la cocina, lavó la copa, guardó el vino, apagó la luz. No había nada más que hacer. El 2025 acababa de empezar, y él ya sentía que había perdido algo que no se recupera. No solo una mujer, había perdido la fe en lo compartido, y lo peor era que aún la amaba, aún. Después de todo, el 1 de enero, a las 8:37 de la mañana, el celular de Marcelo vibró sobre la mesa del comedor. Él estaba en la cocina calentando agua para el mate. No tenía intenciones de mirar el teléfono todavía, pero algo en el tono de la vibración, esa notificación larga, insistente, le encendió una alarma. Era un mensaje de Paula, una excompañera del trabajo. Breve, sin introducción. «No quiero meterme, pero creo que tenés que ver esto». Debajo, un enlace a una historia de Instagram. Marcelo sintió un cosquilleo en la nuca. Abrió el enlace. Tardó unos segundos en cargar. La conexión estaba lenta, el corazón rápido, y ahí estaba. La imagen era nítida, sin filtros. Lucía, en la playa, de noche, abrazando a un hombre. No era un abrazo casual, era de esos donde el cuerpo encaja, donde hay historia, contacto, deseo. Las manos de ella sobre el pecho de él, la cabeza inclinada hacia su cuello, sonrisas cómplices. Marcelo se quedó quieto, los ojos fijos, la sangre dejando de circular. Conocía a ese hombre, era Sebastián Cárdenas, casado, 2 hijas. Trabajaba con él en el mismo proyecto hace más de un año. Habían compartido almuerzos, asados, reuniones largas.
Sebastián, el de los consejos sobre relaciones, el que le había dicho una vez: no hay mujer que te mire como te mira Lucía, hermano. Sos afortunado. Ahora la abrazaba en Cartagena como si siempre hubiese sido suya. Marcelo sintió que el piso se hundía. Todo tuvo sentido. Las excusas, los silencios, las desconexiones de diciembre, las frases hechas, los mensajes cortados. El me siento confundida. Todo, cada pedazo encajó en una verdad violenta. Fue a la ventana, la abrió. Necesitaba aire, no lo encontró. El celular vibró otra vez. Otro mensaje de Paula. No sé si ya lo sabías, perdón si fue brusco, pero me pareció una mierda lo que vi. Sé que vos la querías mucho. Marcelo no respondió, ni podía. La cabeza le daba vueltas. Se sentó, apoyó los codos en las rodillas, se cubrió la cara. Sentía calor, frío, náuseas, todo junto. El mate quedó olvidado. Le dolía la espalda, como si llevara semanas cargando un peso que recién ahora entendía. Tomó el celular, abrió el chat con Lucía, volvió a leer el mensaje de la noche anterior. Feliz año, Marcelo, te deseo paz, en serio. Te quiero, te quiero. Después de eso, después de estar abrazada a Sebastián en una playa donde ni siquiera tuvo la decencia de esconderse, se levantó de golpe. Caminó por la casa, tomó el celular otra vez. Quería llamarla, gritarle, preguntarle cómo fue capaz, pero no podía ni sostener el teléfono. Entonces pensó en algo peor. ¿Desde cuándo? ¿Desde que Sebastián fue a esa cena con ellos? ¿Desde que lo notó demasiado simpático? ¿Desde aquel brindis de noviembre donde ella y Sebastián se rieron más de lo que debían? Todo estaba en su cara. Lo había tenido frente a él y no lo vio, porque confiaba, porque creía que amar era entregar sin sospechar. Volvió a Instagram, reprodujo la historia de nuevo. Esta vez se fijó en los detalles, el fondo, las voces. Una mujer diciendo algo como: ya era hora, por fin juntos. Marcelo pausó, sintió una presión en el pecho. No solo era la traición, era la exposición. Ella no lo escondía, ya no. El mundo lo sabía antes que él. Fue a la habitación, abrió el cajón donde aún guardaba una bufanda que Lucía había dejado en una visita. La tomó, la olió. Aún tenía su perfume. Le dieron ganas de prenderle fuego. La tiró al piso. Volvió al celular. Entró al chat con Sebastián. Última vez conectado, ayer. Le escribió: no te alcanzaba con lo tuyo. No recibió respuesta. A los minutos, Sebastián lo bloqueó. Chat archivado, sin foto de perfil. Silencio. Marcelo se quedó sentado en el borde de la cama, mirando el suelo, respirando con dificultad. Ya no era suposiciones, no era paranoia, no era me siento rara o dame tiempo. Era infidelidad, frontal, fría, de dos personas en las que confió, una por amor, la otra por lealtad profesional. Y ahí, en ese minuto exacto, Marcelo entendió que no había vuelta atrás, que algo dentro de él se rompía de verdad. No el orgullo, no el corazón, la capacidad de confiar, porque podés perdonar el dolor, pero no la burla, no la mentira sostenida, no la imagen pública del idiota que todos sabían menos vos. Tomó aire, cerró los ojos, y no lloró, no porque no doliera, sino porque ya no quedaban lágrimas limpias para derramar. El 2 de enero, Marcelo no se levantó, no encendió el celular, no abrió las cortinas. La casa se llenó de un silencio espeso, como si cada objeto supiera lo que había pasado y decidiera guardar luto con él. El vaso de agua en la mesa de noche seguía ahí tibio. La camisa arrugada sobre la silla, la misma que pensaba usar si Lucía aparecía de sorpresa. Las sábanas frías, aún con su forma de dormir enredada. No comió, ni café, ni pan, nada. Solo respiraba. Cada tanto cerraba los ojos, pero no dormía. En su cabeza las imágenes aparecían sin que él las llamara. El abrazo en la playa, la sonrisa de Lucía, el rostro de Sebastián y esa frase de la historia: todo llega, todo se acomoda. ¿Así se acomodaban las cosas?
Pensó en la última vez que la miró a los ojos, en Mendoza, en esa charla donde ella dijo, «Estoy confundida». En ese instante ya lo sabía, lo sintió, pero no quiso ver. Pasó horas así, pensando sin pensar, mudo. Al mediodía, el celular sonó una vez. Paula. No atendió. Después su hija. Dejó que se fuera al buzón. No tenía fuerza para explicar nada, menos para mentir. A las 4 de la tarde se levantó, fue al baño, se miró en el espejo. Tenía los ojos hundidos, la barba desordenada, el rostro de alguien que perdió más que una mujer. Perdió algo de sí mismo. Se lavó la cara. Volvió al cuarto, abrió el cajón de la mesa, sacó una libreta vieja de tapa blanda donde solía anotar ideas sueltas. No escribía en ella desde hacía meses. La abrió. Página nueva. Tomó un bolígrafo y escribió: «No sé qué es más doloroso, que me hayas traicionado o que hayas actuado como si no lo hicieras, que hayas desaparecido de a poco como si mi amor no tuviera peso, como si yo fuera un trámite más de tu vida antes de pasar a otra cosa». Dejó el bolígrafo. Respiró hondo. «Fuiste mía solo en teoría. En la práctica te ibas cada vez que me decías «después hablamos», cada vez que ponías el celular boca abajo, cada vez que me mirabas sin verme. Yo lo sabía y aún así me aferré». Le tembló la mano. Cerró los ojos. Apoyó la frente en el cuaderno. Entonces recordó algo, un mensaje semanas atrás, uno que en su momento no le pareció importante. Ella había escrito: «A veces me siento atrapada y no sé por qué». Él respondió: «No tenés que sentirte así conmigo». Y ella dijo: «No es contigo, soy yo». Mentira, era con él, siempre fue con él. Volvió a escribir: «Lo que más me destruye es que te creí. Me hiciste pensar que el problema era tu confusión, tu trabajo, tu cabeza, que era algo transitorio, y yo, iluso, pensé que el amor bastaba para esperarte». El timbre sonó. Marcelo se quedó quieto. Una vez, dos, no abrió. Un mensaje entró. Esta vez sí lo vio. Su hija: «Pa, ¿todo bien? No me respondiste en todo el día, me preocupo». Escribió solo una palabra. Después, se sintió cruel. Pero no podía ahora. No así. Volvió al cuaderno. «No fue una traición cualquiera, fue sistemática, planeada. Me dejaste solo en Navidad. Me respondiste con evasivas. Y mientras yo preparaba cena para dos, vos estabas abrazando a otro, un tipo casado, un tipo que conocía, un tipo que me miraba a la cara mientras te deseaba por la espalda». Lanzó el bolígrafo sobre la mesa. Se paró. Golpeó la pared con la palma. No lloró. Otra vez no. Tenía el corazón seco, pero los pulmones llenos de gritos que no salían. Pensó en llamarla, no para recuperarla, para enfrentarla, para decirle que ya sabía, que se acabó. Tomó el celular, abrió el chat, pero antes de escribir, vio algo que lo dejó helado. Lucía había cambiado su foto de perfil. Una imagen nueva. Ella, de noche, sonriendo, con Sebastián de fondo, no abrazados, pero cerca, suficiente. Lo entendió entonces, ya no lo ocultaban, no hacía falta. Marcelo bloqueó el contacto, sin dramatismo, sin mensaje de despedida, solo silencio. Ese sería su nuevo idioma. No más ruegos, no más te amo, ¿dónde estás? No más esperar respuestas de alguien que ya se fue mientras todavía fingía quedarse. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa. Y por primera vez, desde que todo empezó, entendió. No era que Lucía se fue, es que él la sostuvo cuando ya no quería quedarse. El tercer día del año amaneció igual de gris que los anteriores. Marcelo abrió los ojos a las 6 sin necesidad de alarma. No era insomnio, era la conciencia de que no tenía nada más que esperar. Todo lo importante ya había pasado. Y lo que quedaba era apenas el eco. No había dormido más de 3 horas. Pasó la madrugada dando vueltas, releyendo sus propios mensajes, repasando las frases de Lucía, escaneando cada gesto con la desesperación de quien busca entender dónde se rompió lo que nunca debió romperse así.
A las 7:22, sin pensarlo más, la llamó. La primera vez no atendió. La segunda, sí. ¿Hola? La voz de Lucía sonó con un tono que él no reconocía del todo. No nerviosa, no culpable, casi impaciente. Marcelo tragó saliva. Necesito hablar con vos. Sin rodeos. Lucía no respondió enseguida. Se escuchaba ruido de fondo, pasos, tal vez autos. Estoy por entrar a una reunión, Marcelo. No te va a tomar más de 5 minutos, ni uno más. Silencio, un respiro. Ok, decime. Marcelo se paró junto a la ventana. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Autos, perros, vida. Nadie tenía idea de la guerra que él estaba librando por dentro. Vi la foto, con Sebastián. Lucía no dijo nada. Ni un ¿qué foto? Ni una excusa apresurada. Solo ese vacío espeso que, para Marcelo, fue peor que una confesión a gritos. No lo vas a negar, agregó. No, no voy a negar nada. Marcelo sintió que el corazón no le latía, le pesaba. ¿Cuándo empezó? No quiero darte fechas, no creo que eso cambie las cosas. Para mí sí cambia. Ella respiró hondo, como si se preparara para cerrar un capítulo más que para explicar algo. No fue un plan, pasó. Yo no lo busqué, Marcelo, tampoco lo evité. ¿Y lo nuestro? Lo nuestro fue real. Por un tiempo. Lucía habló más bajo. No te quería herir, pero tú siempre sentiste más que yo. Esa frase, esa maldita frase. No, no te amo. No, ya no quiero seguir. No me equivoqué. Solo una verdad tibia, disfrazada de honestidad. Tú sentiste más que yo. Marcelo cerró los ojos. ¿Y creíste que eso te eximía? Lucía dudó. No es eso. Solo no supe cómo salir sin lastimar. Entonces preferiste lastimar lento, con disimulo. Hacerme pensar que era mi inseguridad, que eras vos con tus miedos. Me hiciste sentir un intenso, un exagerado, mientras ya estabas con otro. No quiero justificarme. No hace falta. Ya lo hiciste todo. Del otro lado solo viento. Nada más. Ni un perdón, ni una lágrima, ni una señal de arrepentimiento. Marcelo apretó la mandíbula. No gritó, no insultó, no pidió nada. Porque ahí entendió que el dolor más duro no es cuando te dejan, es cuando ni siquiera sienten que te deben una explicación. Gracias por contestar, dijo, seco. Marcelo, no, ya está. Y colgó. No fue heroico, ni catártico. Fue simple, como apagar una luz que sabías que ibas a tener que apagar tarde o temprano. Dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó. Cerró los ojos. El silencio que vino después no fue alivio, fue luto. Y en ese luto lo único que le quedó fue esa frase. Tú siempre sentiste más que yo. Como si el amor fuera un desequilibrio, una condena, un error de cálculo. Como si sentir de más fuera un defecto. Y aún así, Marcelo lo sabía. Si tuviera que elegir, volvería a sentir igual. Porque lo que lo definía no era el daño que ella causó. Era la forma en que él amó, sin condiciones, hasta el final. Marcelo se levantó tarde. El sol ya golpeaba con fuerza en la ventana, pero la habitación seguía en penumbra. La luz le molestaba, pero más le molestaba el silencio. Ese que no suena, pero se siente, en la piel, en el pecho, en el aire. Entró a la cocina. Se preparó un café sin pensar. El mismo gesto de siempre. La taza rota, la misma cuchara vieja, todo en su lugar menos él. Apoyó los codos sobre la barra y se quedó mirando el vapor del café. Recordó diciembre, el principio del fin. Recordó el primer silencio, el primer "después te llamo", que no llegó. El primer mensaje con un punto final que antes no usaba. Era tan claro ahora, tan obvio. La manera en que Lucía sonreía distinto. Con los labios, pero no con los ojos. El modo en que su cuerpo se tensaba cuando él se acercaba. La rapidez con que guardaba el celular. Las frases dichas sin emoción, como si las repitiera por rutina. No era que no vio las señales, es que no quiso verlas. Porque amaba. Y cuando uno ama, a veces se miente solo para sostener lo que ya está cayendo.
Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Caminó hasta el mueble donde guardaba sus papeles, abrió el cajón. Ahí estaban las fotos, las pocas que habían llegado a imprimir. Una en Valparaíso, otra en San Rafael, sonriendo, abrazados, como si fueran eternos. Miró una por varios segundos. Luego, sin rabia, la partió en dos, no por despecho, por cierre. Volvió a sentarse. Abrió su cuaderno. La tinta de los días anteriores ya se había secado. Pero ahora necesitaba otra cosa. No desahogo, no lamento, solo claridad. Escribió: lo que no vi venir fue cómo te fuiste yendo sin decir adiós, cómo tus besos se volvieron distraídos, cómo tu mirada buscaba cualquier punto menos el mío, cómo tus planes ya no me incluían y aún así seguía ahí, amando por los dos, como un tonto, como un valiente. Se detuvo, miró la frase, la releyó, no la tachó. El celular vibró. No era Lucía, era su hermana. No respondió, no tenía ganas de explicar nada, no todavía. Volvió a pensar en diciembre, en cada vez que Lucía decía: estoy rara, no sé lo que me pasa, estoy abrumada. Y él, iluso, contestaba: estoy acá, podés contar conmigo, vamos despacio. ¡Qué ironía! Él pensaba que estaba sosteniéndola, y ella ya no estaba. Abrió el chat con Lucía, no para escribirle, solo para mirar la última conversación, para grabarse el momento exacto en que entendió que se había terminado. Era esa frase: tú siempre sentiste más que yo. Marcelo apoyó la cabeza contra la pared, cerró los ojos, respiró hondo. No se culpaba, no sentía vergüenza por haber amado más, pero dolía. Dolía saber que había entregado todo en una mesa que ya no tenía espacio para él. El sonido de un portazo lo sacó de su cabeza. Era la vecina de al lado. Ruidos cotidianos, gente que seguía, que vivía, que amaba o peleaba sin saber que al otro lado de una pared alguien acababa de perder una parte de sí. Marcelo se levantó, abrió el closet, empezó a sacar cosas, una bolsa, una bufanda de ella, un libro que le prestó, un papel con su letra, todo a la bolsa, sin rabia, con una calma extraña, como quien sabe que para sanar hay que vaciar. Volvió al cuaderno, escribió: cerrar un ciclo no es olvidar, es entender que hay cosas que, aunque duelan, no deben volver, y que no todo lo que empieza bien termina igual. A veces el amor no alcanza, a veces no llega parejo, y está bien. Me duele, pero lo entiendo. Guardó la libreta, se puso una camiseta limpia, abrió la ventana por primera vez en días. El aire entró con fuerza, fresco, vivo. Marcelo se apoyó en el marco y por primera vez en semanas no pensó en ella. Pensó en él, en lo que iba a hacer con todo ese espacio vacío. Y aunque la tristeza seguía ahí, había algo nuevo respirando por dentro. Una idea todavía frágil pero real. Tal vez esto también era el principio de algo. Bariloche lo recibió con viento y cielo opaco. Ni postal ni filtro, solo el clima tal como era. Marcelo bajó del bus con la mochila al hombro, los párpados pesados y la idea fija de que ese viaje no era para olvidar, sino para dejar de resistirse. No tenía planes ni reservas previas. Quería caminar, respirar sin nombres, dormir sin sobresaltos, pensar sin el ruido de su casa, sin los rincones que todavía olían a ella. Eligió una hostería sencilla frente al lago. El recepcionista, un muchacho joven, le sonrió con una amabilidad mecánica. Marcelo agradeció sin mirar. No tenía ganas de hablar, tampoco de explicar por qué viajaba solo en enero. Subió al cuarto, se duchó, se cambió. Y sin descansar, salió a caminar. Caminó bordeando el lago durante horas. Sentía los pies helados, pero no le importaba. El aire frío le quemaba la cara y eso, de alguna forma, lo anclaba al presente. Pasó junto a una pareja que se tomaba selfies. Luego una madre con su hija pequeña lanzando piedritas al agua. Escuchó un fragmento de canción desde un café. Todo lo atravesaba sin quedarse.
como si el mundo estuviera en otro plano. Se detuvo frente al lago. El agua estaba inmóvil, el cielo gris. Silencio. Sacó la libreta del bolsillo, la misma donde había escrito las últimas páginas de su dolor. Se sentó en una piedra, apoyó los pies en la tierra húmeda y escribió: «Amé sin condiciones, y tú pusiste fecha de caducidad». La frase salió sin filtro, como un reflejo, como si hubiese estado esperando su turno desde hacía días. Luego bajó la mano, respiró hondo y sin pensarlo siguió escribiendo: «Fuiste libre, siempre, nunca te até, y sin embargo elegiste mentirme, no por maldad, quizá por miedo o por comodidad, pero lo hiciste mientras yo soñaba contigo, tú planeabas cómo salir». Le tembló un poco el pulso, cerró la libreta, la sostuvo en las manos. No lloró, volvió a mirar el agua. Los recuerdos inevitablemente regresaron. La primera vez que la vio reír con ganas, la manera en que le acomodaba el cuello del saco, la vez que le dijo: «No sé qué haría sin ti», después de una gripe. Cosas que, en su momento, parecían eternas, ahora eran solo escenas sueltas, sin contexto, como películas que alguien le mostró para convencerlo de algo que nunca fue real del todo. Al día siguiente, volvió a caminar, subió un cerro corto, se detuvo en una piedra, sacó el celular, no para revisar mensajes, para borrar. Borró el chat, borró su número, borró las fotos, no como acto simbólico, sino como gesto honesto. Ya no quería recordar desde el teléfono. Ya tenía suficiente memoria en la piel. Al tercer día leyó un libro entero, algo sobre vínculos rotos y vínculos nuevos. Subrayó una frase: «A veces, sobrevivir no es rehacerse, es aprender a no repetirse». Eso, exactamente eso. Más tarde, en el desayuno, una mujer mayor, también sola, se sentó en la mesa de al lado. Lo saludó. Él devolvió el gesto. No cruzaron palabra durante 20 minutos. Hasta que ella dijo: «¿Viaje de descanso?». Marcelo la miró. Dudó. Luego respondió: «Viaje de cierre». Ella sonrió como quien entiende. «Bien hecho. Algunos nunca lo hacen». La frase le quedó sonando el resto del día. Esa noche regresó al lago. Esta vez llevó una hoja suelta. Escribió en ella las 3 frases que no había podido decirle a Lucía, no para enviarlas, para vaciarlas. «Me fallaste sin decirlo, me borraste con silencios, y aún así yo sigo eligiendo sentir». Dobró la hoja, la guardó en su mochila. No la iba a quemar, no la iba a tirar, la llevaría de vuelta, no como castigo, sino como recordatorio, porque Bariloche no curaba, pero empezaba a limpiar. Y en ese lugar, lejos de todo, con el viento sacudiendo los árboles y la ciudad brillando a lo lejos, Marcelo sintió por primera vez una emoción distinta: ligereza, no felicidad, no alivio, no superación, solo ligereza, como si, de a poco, el amor que lo desbordó ya no doliera tanto al recordar, y eso para él ya era un comienzo. Era el primer día de 2026. Marcelo caminaba por el Parque San Martín con una calma nueva. El cielo estaba limpio, el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo no le pesaban los hombros ni el pecho. Llevaba los auriculares colgando del cuello, apagados. No necesitaba distracciones, quería oír todo: los pájaros, los pasos de la gente, las bicicletas que pasaban cerca, el mundo como era sin filtro ni música. Se sentó en una banca de madera frente al lago, sacó el cuaderno, ese que no había vuelto a tocar desde Bariloche. Lo abrió en la última página. Estuvo a punto de escribir algo, pero no lo hizo. Solo se quedó mirando la hoja en blanco. «¿Y ahora qué?», preguntó una voz detrás de él. Era Ernesto, un amigo viejo de los tiempos de la universidad. Se habían distanciado, como suele pasar con los años, pero después de todo lo que pasó, Marcelo se había animado a contestarle el mensaje de «Feliz año» la noche anterior. Quedaron en verse sin compromiso. «Ahora nada», respondió Marcelo sin girarse del todo. «Solo respiro».
Ernesto se sentó a su lado con una sonrisa que no era de burla, sino de quien sabe más por lo que intuye que por lo que le contaron. ¿Volverás a amar? La pregunta quedó flotando entre los dos. Marcelo no respondió, ni negó ni afirmó. Solo entrecerró los ojos, mirando cómo una pareja joven se tomaba fotos en la orilla del lago. No lo sé, dijo al fin, pero esta vez no voy a confundir paz con vacío. Ernesto asintió, como quien aprueba sin saber todos los detalles, pero entendiendo la esencia. Después no hablaron mucho. Caminaron un rato, compraron un café, rieron por tonterías, y en medio de todo, Marcelo notó que había algo diferente en su cuerpo. No estaba esperando un mensaje de nadie. No había ansiedad, ni angustia, ni esa desesperación silenciosa de revisar el celular cada 10 minutos. Ya no. Al volver a casa, encontró una carta en la puerta, sin remitente, con su nombre. Dudó. Por un momento pensó que era de Lucía, pero al abrirla descubrió que era de su hija, escrita a mano, sincera, directa. Te vi triste, te vi cayendo, pero también te vi resistir. No importa si fue amor, dolor o traición. Lo importante es que seguís acá, y eso, pa, ya es un triunfo. Gracias por no desaparecer. Leyó la carta 3 veces y lloró, no de tristeza, de alivio. Después fue al cuarto, abrió una caja de madera donde había guardado todo lo relacionado con Lucía. Fotos, recuerdos, la bufanda, la carta que no envió, todo. Tomó la caja, la cerró y la bajó al sótano. No la tiró. No hacía falta, solo no la quería cerca. Al caer la tarde, salió otra vez. Caminó por el barrio, saludó al almacenero. Se cruzó con una mujer que paseaba un perro y le devolvió la sonrisa. Le pareció atractiva, pero no pensó en más. No necesitaba proyectar nada, solo estaba ahí, entero, despacio, vivo. Antes de dormir, tomó su cuaderno. Ahora sí escribió: no hay final feliz. Pero hay dignidad en los cierres sinceros, y aunque no todos lleguen a tiempo, aunque algunos se vayan por la puerta equivocada, yo sigo siendo el hombre que amó sin condiciones. Y eso, por más doloroso que haya sido, es lo que me salva. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y en la oscuridad no soñó con ella, ni con lo que fue. Soñó con agua, con caminos abiertos, con enero limpio. Marcelo no sabía si volvería a enamorarse, pero lo que sí sabía, con una certeza suave y tranquila, era que por fin estaba empezando de cero. Y eso ya era más que suficiente. A veces, la traición no llega con un portazo, sino con una sonrisa tibia, con un estoy cansada, con una distancia que se estira hasta que te deja solo hablando con tu esperanza. No duele solo lo que te hacen. Duele lo que vos diste creyendo que era recíproco, y duele más entender que no fue un error, sino una decisión silenciosa. Marcelo no perdió a Lucía, perdió la imagen de un nosotros que solo existía en su entrega, y en esa pérdida encontró lo más brutal, que confiar es un acto valiente, pero no siempre tiene recompensa. ¿Y vos? ¿Alguna vez te rompieron el alma sin levantar la voz? ¿Alguna vez amaste a alguien que ya había elegido irse, pero se quedó solo lo justo para no parecer culpable? Si esta historia tocó algo en vos, una memoria, una herida, un silencio que no sabes cómo nombrar, deja tu comentario. Lee los de otros. Tal vez no estés tan solo como pensás. Dale like si alguna vez confiaste de más. Compartila con alguien que necesite entender que no es el único que fue dejado sin explicaciones. Y si querés seguir sintiendo con historias reales, profundas, llenas de verdad y cicatrices que hablan, suscríbete al canal, porque lo que duele, contado con el corazón, también puede sanar. Nos vemos en la próxima historia, y ojalá duela un poco menos.